Chicos, hoy vamos a terminar con las reacciones de vía carbañón-enolato. Todo el mundo ya las vio con los jefes, ¿sí? Entonces, si nos sobra un poco de tiempo, porque yo mañana lo que voy a dar es organometálicos, la idea es que terminemos con lo que yo les tengo que dar y después, si hay alguna duda, la vemos, ¿sí? Bueno, nosotros habíamos dejado el otro día viendo una reacción que la llamábamos reacción de Claisen cruzada, ¿sí? Y hoy vamos a ver una reacción que también es la aplicación de una reacción de Claisen, que se llama reacción de Dickmann. Bueno, vamos a ver el comportamiento de dos ésteres derivados de dos ácidos carboxílicos. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. El ácido dicarboxílico de 6 carbonos se llama ácido adípico. O sea, esto se llama adipato de dietilo, ¿sí? Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. El ácido dicarboxílico de cadena lineal de 7 carbonos se llama ácido pimélico y este es el pimelato de dietilo, ¿sí? Estas moléculas tienen las características, fíjense, tienen un sitio como para dar una reacción de Claisen, ¿sí? Un éster, ¿de acuerdo? Y también tienen metilenos en su molécula como para poder originar carbaniones, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ver es, este carboxilato de etilo y este carboxilato de etilo son dos funciones idénticas, ¿sí? O sea que yo, si tuviera que hacer una reacción de condensación de Claisen, ese grupo, que también se llama etoxicarbonilo, esto y esto, desde la reactividad son idénticos, ¿sí? ¿Sí o no? Y ahora tengo unos cuantos metilenos acá. Mi pregunta es, ¿cuál de los metilenos estos, si yo esto lo coloco en presencia de una base, va a perder su hidrógeno? El que está unido al carboxilo, ¿sí? Ahora, este o este me es indistinto, ¿sí? Entonces, tengo dos funciones con la misma reactividad y otras dos funciones con la misma reactividad y diferentes a los metilenos del medio, ¿sí? Entonces, si yo trato esta molécula entonces lo que hacemos acá es, tanto el carbanión como el centro reactivo que da la adición nucleofílica está en la misma molécula. Si yo polarizo este carbonilo, esto viene acá. Sería exactamente igual que si yo saco el protón de acá y actúo sobre este carbono. ¿Se ve esto? ¿Sí? Entonces, como consecuencia de esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bien, yo hice la adición de este carbanión, del carbono 2, sobre el etoxicarbonilo que está en posición 6. ¿Sí? Esto es lo mismo que cuando hago atacar cualquier carbanión sobre un éster, ¿sí? Igual que la Claisen mixta. Cuando esto viene para acá, esto se va y me da, ¿sí?, un alfa, un beta cetoéster, un beta cetoéster, pero en este caso es cíclico, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando yo hacía acetato de etilo con acetato de etilo, dijimos que siempre todos los equilibrios estaban desplazados a la formación del carbanión, ¿sí? En este caso también, y yo hacía una segunda alcalinización del medio para formar el enolato y desplazar el equilibrio. O sea que si todos los equilibrios estaban hacia allá, este equilibrio aislaba el carbanión y después le ponía medio ácido y obtenía esto, ¿sí? Bien, si la reacción se hace en presencia de este compuesto, ¿sí?, de este, en las mismas condiciones experimentales, ¿sí?, el compuesto que yo voy a obtener acá, bueno, no, vamos a hacerlo allá mejor. ¿Puedo borrar esto que escribí acá? ¿Sí? Ahora hago reaccionar. Acá también las dos funciones estas son iguales y estas dos funciones también son iguales. El compuesto que obtengo bien. Bien. Entonces, por esta reacción, que su descubridor es la reacción de Dickmann, pero es una especie de reacción de Claisen interna, ¿sí?, en la misma molécula, ¿sí?, se obtienen beta-cetoésteres cíclicos, ¿sí?, como nosotros también obteníamos beta-cetoésteres, pero no eran cíclicos, eran abiertos. Acá se obtiene cíclicos, ¿sí?, pero ¿de cuánto? De 6 eslabones el anillo o de 5 eslabones, ¿sí? Eso quiere decir que los únicos ésteres que dan esta reacción de Claisen interna son estos y estos, porque los otros no me pueden dar ciclos de 5 y de 6 eslabones, que son los más estables, ¿sí? Entonces, lo que se obtiene por esta reacción es beta-cetoéster ciclos de 5 y 6 eslabones. Cuando uno pregunta cuáles son las limitaciones es que yo solo puedo usar estos dos ésteres, porque si uso un éster de mayor número de carbonos o menor número de carbonos, no me da ciclos de 5 y de 6, que son los estables. ¿Se entiende? ¿Sí?
Bueno, mecanísticamente esta reacción es igual que una Claisen. Lo único que es interna es una adición nucleofílica, ¿sí? Que es la adición nucleofílica del carbanión sobre el carbonilo. Después la eliminación, o sea que el mecanismo de reacción de esta reacción es una sustitución nucleofílica. Con algunos pasos, como es la formación del carbanión y esta otra formación del carbanión, que son ácido-base, ¿sí? Bien. Va. El asunto es así. Todos estos equilibrios están desplazados hacia allá. Entonces yo de esto no tengo un buen rendimiento, ¿sí? Si yo ahora hago el carbanión de este hidrógeno que está acá, ¿sí? Que es acídico porque tiene 1 y 2 carbonilos, ¿sí? Le pongo etóxido de sodio, se me forma este enolato por una reacción unidireccional. Entonces me desplaza todo el equilibrio hacia la forma de esto. Después esto, ¿se acuerdan que lo aislaba del medio de reacción? Y después que lo tenía aislado, lo trataba en medio ácido AU. Para obtener esto. Es simplemente para desplazar la reacción. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. ¿A vos? ¿Ahora sí? Bien. ¿Por qué me enchastro tanto? Bueno, vamos a ver una reacción. ¿A ustedes qué les parece cuando yo hago todas las reacciones vía carbanión enolato que nosotros hicimos? Le pongo la cantidad de hidróxido de tóxido de sodio que quiero, en exceso, en defecto, equimolecular. ¿Qué les parece? O tengo que de alguna manera, con la cantidad de base, digitar la cantidad y calidad de hidrógenos que quiero, ¿sí? Y hacer un enolato como en este caso, o sea que no le puedo poner en defecto, ¿sí? Ni tampoco en recontraexceso, porque después se puede otro carboácido, no en esta última que vimos, pero en alguna otra, volver a perder un segundo protón y volverse a alquilar. O sea, de acuerdo a lo que yo quiera hacer, la cantidad de base que yo utilizo en este tipo de reacciones es la que necesito para hacer lo que yo quiero, ¿sí? Es una cantidad determinada. Puedo trabajar con una relación 1-1, puedo trabajar con una relación 1-2. En este caso trabajo con una relación mayor de 1-2, la primera para sacar el hidrógeno, la segunda para sacar el segundo hidrógeno, pero yo a veces sacaba un hidrógeno para volver a alquilar, ¿sí? Acá hago 1-2, pero el segundo hidrógeno lo saco para desplazar el equilibrio, o sea, no uso cualquier cantidad de base en estos casos. Pero hay casos como la reacción que vamos a ver ahora, en la cual la base tiene un rol pura y exclusivamente catalítico. Y no se necesitan bases muy fuertes como el hidruro o una base como el etóxido, sino que se emplean bases como son moléculas como esta que se llaman bien, esta molécula se llama piridina. ¿Sí?
Es una molécula que es igual al benceno, en la cual le he sacado un carbono, ¿sí? Y le he colocado un nitrógeno. Es igual al benceno en que es aromática y que tiene 6 miembros, pero de sus propiedades no. Es una potente base, tiene un par de electrones ahí sin compartir en un orbital sp2. Esta es la piridina totalmente hidrogenada, que se llama piperidina. Es una amina, ¿cómo? Secundaria. Y esto es el amoníaco, ¿sí? También se pueden usar otras aminas, ¿sí? Pero no se usan en grandes cantidades, sino en cantidades catalíticas. Y esto es por lo siguiente. Si yo tengo ¿sí? Si yo tengo ahí esas dos sustancias en presencia de una base, ¿sí? Si yo acá puedo tener aldehídos o cetonas. Vamos a poner... ¿Sí? Si yo miro este metileno, que acá puedo tener un hidrógeno y sería un aldehído, o puede tener otro R y es una cetona, pero si comparo la reactividad de este metileno y la de este metileno comportándose como ácido, ¿cuál de los dos metilenos es más ácido? ¿El de? ¿Por qué? ¿Cómo? Claro. O sea, si vos comparás, si tuviéramos un éster solo, sí, porque el carbonilo del aldehído de la acetona genera un diferencial de carga positiva acá mayor que el de un éster. Pero acá tengo dos carbonilos, este y este. Lo vamos a escribir de otra manera para que sea mejor. ¿Ahora se ve mejor? ¿Sí? ¿Se ve mejor? ¿Vos entendés? ¿Sí o no? Acá, ¿sí? Tengo solo un grupo que tira para acá, ¿sí? Generando un diferencial de carga positiva que tira electrones acá, ¿sí? Acá tengo este que tira para acá y tengo este que tira para acá, pidiéndole a este carbono. Estos son dos diferenciales de carga positiva que piden electrones a este carbono, ¿sí? Y acá hay un solo grupo. Entonces, por eso este se comporta como menos ácido que esto. Si yo coloco una base como el etóxido o una base más fuerte, saco los dos metilenos, el hidrógeno de los dos metilenos. Por eso se usan este tipo de bases en esta reacción. Entonces, en presencia de una base de estas características, lo que se hace es sacar esto, dejarlo como tal. Vamos a ver. Y sacar más la base que tomó el protón que yo saqué de acá, ¿sí? Bien. Entonces, lo que puede ocurrir ahora es que este carbanión reaccione con el carbonilo del aldehído y de la acetona. O sea, yo acá tengo un carbanión y acá tengo, perdón, está mal escrito esto. ¿Sí? Acá tengo un carbanión y acá tengo un carbonilo, pero también tengo carbonilos en los ésteres, ¿sí? Pero este carbonilo le da a este carbono un diferencial de carga positiva más fuerte que los de su propia molécula, ¿sí? Entonces, este carbanión reacciona con este carbonilo, ¿sí? Para dar
¿sí? O sea, esto lo uní acá. Vamos a llamarle a esto... Ah, yo le puse un metileno más. Bueno, se lo puedo poner. Bueno, esto en presencia de esta base genera bien. ¿Qué pasa ahora? Más esto. ¿Sí? Esta base viene acá. Se lleva el protón. Al llevarse el protón, estos electrones sobran acá y vienen acá, y ahora van a ver por qué. Porque este protón con la base, ¿sí?, me dio una base protonada que le da el protón al agua. Esto se transforma en agua y sale. Entonces, bueno, vamos a hacerlo más fácil. Protona esto, ¿sí? Este oxidrilo, al protonar esto, me genera agua, ¿sí?, que se va como grupo saliente y me queda la base que esta es la que vuelve a iniciar el ciclo. Por eso se dice que es catalítica. Vamos a explicar de nuevo. Esta base que viene acá toma este protón y genera esta base protonada. Estos electrones del carbono que le sobran vienen a este carbono. ¿Por qué vienen a este carbono? Porque esto, al protonar el oxidrilo, da agua, pero a este carbono, ¿cómo lo deja? ¿Cargado cómo? ¿Cómo? Positivo. Por eso estos electrones van para acá. Esto todo es un proceso concertado, ¿sí?, catalizado por una base para obtener esto que está acá. Carbono. ¿Sí? ¿Se ve o no? ¿Por qué? Porque al irse esto como protón, estos dos electrones van hacia el lado de este carbono que está cargado positivamente y comparten los electrones y da esta doble ligadura. Esto viene del malonato, ¿sí?, y esto viene del aldehído o de la acetona. Esto es del malonato. Y esto viene del aldehído de la acetona. ¿Sí? ¿Por qué siempre cuando tenemos el producto final decimos de qué viene cada cosa? Y es porque cuando ustedes tienen una molécula, tienen que ver de qué manera la parten para saber de dónde parten, del compuesto de dónde parten para obtenerla. ¿Se entiende esto? Es como si uno mirara, en lugar de la dirección de la reacción, retrosintéticamente, al revés, ¿sí? Bueno, y las bases que se utilizan son en pequeñas cantidades porque, como ya vemos, son catalíticas y no se necesitan equimolecularmente y tampoco en exceso, ¿sí? Bien. La última de estas reacciones vía carbanión-enolato que nosotros vamos a ver es una reacción que desde el punto de vista químico ustedes tienen ya algo de eso, vieron, y sé que no entendieron, pero bueno.
Ustedes vieron en Orgánica 1 lo que se conoce con el nombre de aldehídos o cetonas alfa, beta insaturados, ¿sí? Que era un lío bárbaro. Realmente, si yo tengo una molécula, un grupo carbonilo y un doble enlace carbono-carbono, desde lo funcional son iguales, semejantes o diferentes. Diferentes, ¿sí? O sea, si yo tengo un doble enlace carbono-carbono, yo acá puedo hacer una adición, ¿sí? ¿Pero de qué tipo? Electrofílica. Acá tengo otro doble enlace, pero esto da adiciones nucleofílicas. Si yo tengo este doble enlace en la molécula, lo puedo hidrogenar con hidrógeno. Esto normalmente no, hay casos excepcionales, ¿sí? Pero cuando esas dos funciones están ubicadas de esta manera, en posición así, conjugada, 1, 2, 3, ¿sí? Esto se comporta como un nuevo grupo funcional. O sea, un carbonilo con un doble enlace conjugado da reacciones características que no son ni de los carbonilos aislados ni de los dobles enlaces aislados. Y ustedes habían visto en Orgánica 1 que esto daba reacciones de adición nucleofílica 1, 2 o 1, 4. ¿Se acuerdan? Vieron que era un tema complicado. No, yo los nombré mal. Esperen. 1, 2, 3, 4. Estos números que yo coloco acá no definen funciones, no definen posiciones, sino bueno, posiciones sí, pero la posición relativa que hay desde un átomo al otro. Por ejemplo, yo de ella estoy a una distancia, de él estoy a otra, ¿sí? Entonces, cuando yo digo que hay una posición 1, 4, me refiero a que este átomo está en la posición 4 con respecto a esto, pero no que es ni el carbono 4 ni nada, ¿sí? ¿Se entiende esto? ¿Se acuerdan cuando uno hablaba de la migración 1-2 de hidruros o metiluros para generar carbocationes más estables? ¿Sí? Cuando uno hablaba de la posición 1-2 quería decir que ese hidruro podía ir de un carbono al de al lado, pero no 3 carbonos, ¿sí? Acá, cuando uno habla de reacciones sobre este sistema 1-2, son reacciones que se dan en posición de un átomo con respecto al otro, o promovidas por un átomo y que se hacen en el otro. Y cuando habla de reacciones 1-4, quiere decir que desde este lugar se promueven reacciones de adición que se realizan en la posición 4. ¿Se entiende bien esto? Sí, o sea, esas son posiciones relativas para explicar dónde entra el nucleófilo. ¿Sí? Bueno, que dé reacciones de adición 1-2 o adiciones 1-4, nosotros no nos vamos a meter en esa temática, es bastante compleja, depende de la fuerza del nucleófilo, depende del solvente, depende de un concepto en química que está un poco en un pasito después de lo que ustedes tienen que ver, que nosotros vemos química orgánica base, que es el concepto de blandos y duros, pero lo que nos vamos a centrar nosotros es los carbaniones, que son nucleófilos, qué tipo de reacción dan sobre este sistema de carbonilos alfa-beta insaturados. Cuando digo alfa-beta insaturados, sí estoy indicando una posición del grupo funcional, porque estoy diciendo que el doble enlace está colocado en alfa y beta con respecto al grupo funcional, considerando siempre el carbono alfa es el que porta la función. ¿Esto lo tenemos claro? En un derivado halogenado, ¿cuál es el carbono alfa? ¿El que está unido? Al halógeno. ¿En un alcohol? ¿Y en un ácido? Bien. Acá, ¿cuál es el alfa? El que está unido al grupo funcional, que es este. O sea, este sería el alfa. Por esto es un aldehído o una acetona alfa-beta insaturado. De esta manera, sí que estoy definiendo el sistema. De lo otro estoy definiendo una posición relativa. Si yo a esto le agrego un nucleófilo, por lo que es una adición nucleofílica 1,4,
me da este tipo de compuestos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, más bien que tiene el carbono, no tiene valencia 5. Bueno, en esta reacción tenemos acá un aldehído alfa-beta insaturado, ¿sí? Y el carbanión del malonato de dietilo, que lo generé como sabemos hacer, malonato de dietilo. En etanol, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Fíjense, si yo tiro de este elemento que es el más electronegativo de la molécula, activo este carbonilo, ¿sí? Esto me queda como con diferencial de carga positiva. Le pide este carbono, me manda los electrones de la nube pi. ¿Y cuál es el carbono que queda positivo? Ese, ¿sí? Bien. Esto lo uní a ese carbono, me quedó esto. Esto de acá, que escribí acá, es el malonato, ¿sí? Sí. ¿Cómo? De acá a acá, en presencia de etanol. Esto es algo muy básico, que el protón este que viene acá es el que viene acá. ¿Cómo es arriba? Ah, bien, ya te entendí. Sí, yo lo puse, sí. Cuando uno es un equilibrio lo puede poner en cualquier lado, pero vamos a ponerlo acá. Vamos a ponerlo acá.
Este. ¿Sí? Entonces llego a qué función. ¿Esto qué función es? Un inol. ¿Y es el equilibrio tautomérico con qué? Con acetona y el aldehído. Entonces, uno de los protones que está acá, que no lo puedo distinguir porque no tiene moñito, pero lo vamos a distinguir. Uno de estos es el del alcohol, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Bien. Vamos a poner unos ejemplos de este tipo de reacciones. Sí. Ah, no, no desaparece, yo la hice desaparecer. Magia, magia. Está mal escrito, químicamente no es cierto. No, 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 no desaparece. Bueno, esta reacción se llama reacción de Michael. Chicos, ¿puedo borrar acá?
Bueno, acá yo les escribí algo que se llama aceptores de Michael y algo que se llama donadores de Michael. Los donadores de Michael, como la palabra los dice, da origen al carbanión, ¿sí? Y los aceptores de Michael son las moléculas que dan una adición 1,4 porque tienen este sistema de un aldehído conjugado con un doble enlace, o un éster que también es un carbonilo conjugado con un doble enlace, o una acetona que también es un carbonilo conjugado con un doble enlace, un nitrilo conjugado con un doble enlace, porque si bien no es un carbonilo, es algo que yo puedo polarizar para generar acá un diferencial de carga positiva que pida electrones a este enlace pi, ¿sí? Este es un nitro, pero si yo no tengo carbonilo ni nitrilo, este nitrógeno cuando hace esto, ¿sí?, genera un diferencial de carga positiva sobre el nitrógeno y es el que tira los enlaces para acá, ¿sí? Y acá tengo un carbonilo, pero que no es ni de un grupo aldehído ni un grupo cetona, sino de un grupo amida, ¿sí? Todos estos son sistemas alfa beta insaturados que pueden sobre ellos realizarse una adición nucleofílica de un carbanión de estas características. Fíjense en que la característica de estos carbaniones es siempre tener este metileno lo más ácido posible, o sea, están flanqueados por o dos carbonilos de cetonas, o un carbonilo de cetona y de éster, o dos de éster, o de uno de carbonilo y un nitrilo, ¿sí? Entonces, estos son los donadores de Michael, que estos me van a dar el carbanión. Y sobre estos se va a realizar la adición nucleofílica 1,4 del carbanión. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces nosotros vamos a hacer estos 4 ejercicios para que ustedes vean. Porque siempre les sale mal esta reacción, históricamente, bueno. Y sí, hay cosas en las cuales nos equivocamos todos. Yo cuando digo que los errores que veo cuando corrijo las pruebas de ustedes son los mismos que cometía yo, es porque los errores se presentan en los problemas que dan más dificultad. Y en líneas generales la mayor dificultad la vemos todos o la padecimos todos. Estoy viendo este año algunos que son diferentes. Como empezar a nombrar las cadenas por el extremo, qué sé yo, si es un ácido de 4 carbono, el carbono 1, el metilo, esto no lo había visto hasta ahora, pero siempre hay algo como en todas las cosas que pasan en la química y ustedes me sorprenden. Esto es lo divertido de este asunto. Pero yo sé que es un tema que a ustedes les produce complicación y el asunto es así. Si hay una adición, llámese 1,4 o algo, hay un doble enlace que tiene que desaparecer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. En esta reacción de Michael, el doble enlace desaparece a expensas de la adición de un carbanión. ¿Sí? ¿Un carbanión se me puede adicionar acá? No. Entonces, no hay duda que ese doble enlace desaparece. ¿Por qué? Porque yo puse acá aceptores de Michael, pero en lugar de tener 2 hidrógenos, yo acá puedo tener un bencilo y acá puedo tener otro R. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero el doble enlace que desaparece es el doble enlace ¿cómo? ¿Qué características tiene? Pero además, ¿qué característica tiene? Que es un doble enlace carbono ¿cómo? Carbono-carbono. ¿Va? ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, si yo acá no pongo ni etóxido, ni hago el mecanismo de la reacción, que se los dejo para casa, todo esto siempre está en presencia de base, ¿sí? Todos están en presencia de base. Y yo voy a resolver estos ejercicios de la manera que les gusta a ustedes y es cómo se hace, pero explicando cómo se hace. Yo lo que voy a saber es que acá la adición se produce acá, ¿sí? Si la adición se produce acá, acá tengo un hidrógeno, acá tengo un hidrógeno,
Este doble enlace desaparece porque se adiciona. Acá viene el hidrógeno del equilibrio, después queda así. Y esto me queda, vamos a ver después un mecanismo. Y acá viene el carbanión generado de acá. ¿Me siguieron o no? ¿Sí? Voy a construir este, ¿sí? Tengo que adicionar ese doble enlace. Tenía un hidrógeno, tengo otro hidrógeno, este doble enlace desaparece, acá viene el protón, el otro, pongo CH2, esto quedó como estaba. El carbanión de acá, ¿cuál es? El de este hidrógeno, ¿sí? Que para este lado tiene una acetona y un metilo, y que para el otro tiene una acetona y un metilo. ¿Sí? Estamos como si estuviéramos haciendo un RASTI con fundamentos químicos. ¿Sí? Pero ahora vamos a averiguar. Ahora vamos a ver los otros, cómo los construimos, ¿sí? Mi pregunta es acá, ¿cuál es el carbanión y cuál es el aceptor de Michael? Porque cuando hay un ciclo viene la desesperación, ¿no? Sí, viene la desesperación. El carbanión, no cabe duda, que sale de acá, ¿sí? Y el sistema alfa beta insaturado también lo tengo dentro del ciclo. ¿Lo pueden reconocer? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, si yo quiero construir esa molécula, vamos a poner acá. Sí. No me va a alcanzar. Vamos a ponerla acá. Va el sistema 1, 2, 3, 4, lo tengo. Y es alfa, beta insaturado, ¿sí? Entonces, yo tengo que hacer la adición en este doble enlace carbono-carbono. Pero fíjense que la característica es que no lo hago en este carbono, el carbanión. El carbanión va a este lado siempre. El carbanión va a estar, ¿por qué? Porque al activar este carbonilo, esto viene acá, y el que queda con densidad de carga positiva es el que está ubicado en posición 4, ¿sí? Entonces, si yo tengo esto, cuando yo haga la adición acá, esto va a quedar todo igual, acá va a venir el carbanión, ¿sí? Y acá va a venir el hidrógeno. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Bien. Acá cambiamos el ciclo, que en lugar de ser un aceptor de Michael, ¿qué es? El dador, porque este es el metileno que genera el carbanión, ¿sí? Entonces, la adición es sobre esto. Volvemos. Bueno, vamos a escribirla mejor. La adición es sobre esto. Y este carbanión, ¿sí? Que se le fue un hidrógeno, es el que va a venir acá.
Este es este carbono, ¿sí? Este es este carbono, que acá va a venir el hidrógeno que venía del equilibrio, y este es esto, ¿sí? O sea, la adición se volvió a producir sobre el doble enlace carbono-carbono, pero en el carbono 4. ¿Por qué se llama adición 1,4? Si el 1, ¿qué hace? O sea, el 1, el átomo que está ubicado en la posición 1, ¿sí? En la posición relativa 1, ¿no? En la posición 1, este es el que tira de la cuerda y arranca el movimiento de los electrones. Por eso se llama adición 1,4, o sea, está mediada en 4 centros, pero el propulsor que moviliza los electrones es el oxígeno acá. Y es lógico, porque es el más electronegativo de los cualquiera que hay en la molécula. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno. Bien. Yo no tengo más nada que decirle, pero necesito la promesa de que si mañana me paso un ratito no van a huir. No, porque tengo que darles organometálicos y sé que es algo que presenta un poco de dificultad. ¿Tienen alguna duda de carbanión-enolato, de los ejercicios que hicieron, de lo que yo di en la teórica, de lo que necesiten? ¿Nada? ¿Y qué es un órgano metálico? ¿Nadie sabe qué es un órgano metálico? ¿No? ¿Qué es? Un compuesto, va. Una unión carbono-metal. Pero carbono-metal, ¿sí? O sea, el etóxido de sodio, a pesar de ser un compuesto que tenga un metal, no es un órgano metálico, ¿sí? Tiene que haber una unión carbono-metal, ¿sí? Bueno, de eso vamos a hablar mañana, así que si no tienen ninguna pregunta, nos vemos mañana.